Feng Chu abrió los ojos de golpe y se encontró flotando en una profunda y desconcertante confusión. El techo de la habitación mostraba extrañas grietas que no recordaba haber visto la noche anterior. Un frío glacial recorrió su columna vertebral mientras intentaba comprender qué había cambiado en su entorno. Al mirar a su lado, vio la silueta de una mujer hermosa durmiendo pacíficamente bajo las sábanas. Aquella mujer parecía ser su esposa, irradiando una belleza pacífica que contrastaba con el tétrico lugar. Sin embargo, un olor metálico e insoportable a sangre fresca comenzó a inundar sus fosas nasales. De repente, la hermosa mujer giró la cabeza en un ángulo completamente imposible y antinatural. Su rostro perfecto se distorsionó de inmediato, revelando hileras de dientes afilados y ojos completamente negros. Feng Chu intentó gritar, pero la criatura se abalanzó sobre él con una velocidad sobrehumana. Un destello frío cruzó su visión y sintió un dolor insoportable cuando su cabeza fue desprendida de su cuerpo. Con un grito ahogado, Feng Chu volvió a despertar en la misma cama exactamente en el mismo instante. Su corazón latía a 1000 por hora mientras comprobaba desesperadamente que su cuello seguía intacto. Al mirar a su derecha, la hermosa e inmóvil silueta de su supuesta esposa descansaba pacíficamente. Feng Chu comprendió con terror absoluto que lo ocurrido no había sido un simple sueño. El joven respiró con extrema lentitud, tratando por todos los medios de no hacer el más mínimo ruido. En el momento en que sus pensamientos se enfocaron en ella, los ojos de la mujer volvieron a abrirse de golpe. Una garra negra surgió de las sábanas sedosas y lo decapitó antes de que pudiera parpadear. Por tercera vez, Feng Chu regresó al punto de inicio con la respiración entrecortada y el alma destrozada. Una rabia profunda comenzó a mezclarse con su pánico primordial ante esta tortura sin fin. Dedujo astutamente que el monstruo reaccionaba cada vez que él se volvía plenamente consciente de su presencia. Decidió actuar como si no supiera nada, manteniendo la mirada fija en el techo agrietado sin voltear. Al lado de su rostro, sintió una respiración gélida y fétida que emanaba de la criatura acechante. Su cuerpo temblaba internamente, pero Feng Chu forzó a sus músculos a permanecer completamente inmóviles. Tras unos minutos de tensión agobiante, la criatura pareció calmarse y volvió a acostarse lentamente. Aprovechando el momento de quietud, Feng Chu se deslizó fuera de las sábanas con sigilo absoluto. Caminó de puntillas hacia la puerta, evitando las tablas del suelo, que parecían crujir con facilidad. Al mirar de reojo hacia atrás, vio que el monstruo seguía inmóvil en una postura perturbadora. Feng Chu alcanzó el pomo de la puerta de salida y lo giró con extrema delicadeza. Al abrirla, se dio cuenta de que el mundo exterior era un entorno urbano desolado y monstruoso. En las calles inferiores, densas nieblas negras albergaban siluetas de criaturas de pesadilla acechando. El joven comprendió que había sido arrojado a un universo paralelo lleno de anomalías mortales. Un crujido espantoso a sus espaldas le advirtió que la criatura del cuarto lo había seguido. La falsa esposa emergió con el cuerpo completamente distorsionado y los brazos transformados en guadañas. En lugar de suplicar por su vida, Feng Chu la miró fijamente y soltó una carcajada desquiciada. El monstruo atacó sin piedad, partiendo su cuerpo en dos antes de arrojarlo al vacío. Nuevamente, el bucle temporal se activó y Feng Chu despertó intacto en su cama descuidada. El miedo inicial había desaparecido por completo, siendo reemplazado por un deseo insaciable de venganza absoluta. Feng Chu decidió pasar las siguientes resurrecciones, estudiando minuciosamente cada patrón de movimiento del monstruo. Morir docenas de veces le permitió fortalecer su mente y comenzar a avivar su propia espiritualidad oculta. Una mañana, tras dominar el sigilo absoluto, Feng Chu logró salir del apartamento de forma definitiva. Avanzó por los pasillos oscuros del edificio, esquivando los escombros y las manchas de sangre seca. Escuchó murmullos distorsionados provenientes de las otras habitaciones, indicando que no estaba solo. Al salir a la calle desolada, vio a un grupo de personas corriendo despavoridas hacia la distancia. Entre la multitud reconoció a varios de sus antiguos compañeros de trabajo, quienes gritaban de terror. Los sobrevivientes huían de una densa niebla fantasmal que devoraba todo a su paso. Feng Chu notó que la niebla los estaba guiando deliberadamente hacia una enorme e imponente estructura. Se trataba del Hospital Mental Green Mountain,
cuyas ventanas rotas parecían observar como ojos oscuros. Sabiendo que el peligro mortal aguardaba dentro, Feng Chu sonrió con malicia y decidió avanzar. Las puertas del hospital se cerraron violentamente detrás de ellos, atrapándolos en un nuevo dominio encantado. Una risa ecoica y espeluznante resonó por los pasillos, anunciando la llegada de la temible Doctora Fantasma. El sonido de los pasos metálicos de la Doctora Fantasma resonaba con fuerza en los oscuros y deteriorados pasillos del hospital. Feng Chu contuvo la respiración mientras se agachaba detrás de un mostrador de recepción destruido y lleno de polvo. Al mirar a su lado, vio a su asustado grupo de compañeros de trabajo, temblando incontrolablemente en la penumbra. Feng Chu recordó instantáneamente las horribles muertes de sus bucles pasados y juró que esta vez sería diferente. El joven observó fijamente cómo una densa niebla de color púrpura comenzaba a filtrarse por debajo de las puertas de la clínica. Él sabía perfectamente que cada anomalía en este universo paralelo seguía un patrón estricto antes de atacar de forma letal. De repente, uno de los ejecutivos del grupo soltó un grito ahogado al escuchar una camilla crujir a pocos metros. Feng Chu le tapó la boca violentamente con la mano para evitar que alertara a la entidad que los acechaba. El aire del hospital se volvió helado de inmediato, transformando el aliento de los supervivientes en columnas de vapor blanco. La silueta de la Doctora Fantasma se materializó al final del largo pasillo, flotando a unos centímetros del suelo manchado. Feng Chu comenzó a contar mentalmente los segundos que tardaba la aparición en girar su cabeza desfigurada hacia ellos. La cabeza de la entidad dio un giro antinatural de 180 grados, emitiendo un crujido de huesos rotos que helaba la sangre. Su compañero de trabajo, Xiao Fei, se presionó contra la pared húmeda, rezando en voz baja por su salvación. Sin embargo, Feng Chu sonrió internamente al notar que la criatura solo reaccionaba ante las vibraciones del sonido directo. Una idea maquiavélica cruzó por la mente distorsionada de Feng, mientras miraba a su jefe cobarde que temblaba cerca. El hospital mental parecía vivo, cambiando la posición de sus puertas y ventanas cada vez que parpadeaban. La Doctora Fantasma arrastró su bisturí oxidado contra las paredes de metal, provocando una lluvia de chispas anaranjadas. Feng Chu anotó mentalmente la velocidad de desplazamiento de la entidad para calcular una ruta de escape perfecta. Una de las empleadas del grupo pisó un cristal roto, produciendo un chasquido agudo que resonó por todo el lugar. Al instante, el espectro de la doctora se desvaneció de su posición original, reapareciendo 20 metros más cerca. Los supervivientes corrieron despavoridos en diferentes direcciones, rompiendo por completo la formación de seguridad. Feng Chu permaneció completamente inmóvil, sabiendo que correr solo aceleraría su inminente ejecución en este nivel. La Doctora Fantasma agarró al ejecutivo gordo por el cuello, levantándolo sin esfuerzo con sus manos pálidas. Con un movimiento rápido y mecánico, le clavó una jeringa gigante, llena de un líquido espeso directamente en el ojo. Feng Chu miró fijamente la jeringa y notó cómo el líquido brillaba con una extraña energía espiritual oscura. Él comprendió que ese veneno espiritual era el núcleo del poder maldito que dominaba todo el hospital mental. El cuerpo del ejecutivo cayó al suelo sin vida, transformándose rápidamente en un montón de cenizas grises. Xiao Fei jaló la manga de Feng Chu, suplicándole con lágrimas en los ojos que huyeran antes de ser los siguientes. Feng Chu se soltó con frialdad y le indicó a su amigo que lo siguiera hacia la oficina del director. La Doctora Fantasma comenzó a tararear una macabra canción de cuna mientras buscaba a sus próximas presas. Feng Chu se dio cuenta de que la velocidad del tarareo indicaba la proximidad del próximo ataque de área. Una sonrisa calculadora apareció en su rostro al descifrar por completo el temporizador interno de la anomalía. Los otros supervivientes que corrían por los pisos superiores activaron accidentalmente una trampa de hilos invisibles. Cientos de agujas quirúrgicas salieron disparadas de las paredes, atravesando la carne de los corruptos empleados. Los gritos de agonía alimentaron el dominio encantado, haciendo que las paredes sangraran un lodo negro. Feng Chu utilizó el caos ensordecedor para avanzar rápidamente por el pasillo principal sin levantar sospechas. Él llegó frente a una imponente puerta doble de madera tallada con símbolos malditos de la antigua dirección. Xiao Fei llegó corriendo detrás de él, jadeando con fuerza mientras sostenía su pecho adolorido.
Feng Chu colocó su mano sobre el pomo frío, sintiendo una poderosa oleada de resentimiento espiritual puro. En ese instante, el tarareo de la doctora fantasma cesó abruptamente justo detrás de las espaldas de ambos jóvenes. El aire helado sopló sobre la nuca de Feng Chu mientras el silencio sepulcral envolvía el lúgubre pasillo del hospital. Al girar la cabeza lentamente, pudo ver la silueta distorsionada y gigantesca de la doctora fantasma flotando a escasos centímetros de él. Los ojos de la criatura brillaban con una malicia sobrenatural mientras sostenía un oxidado bisturí cubierto de fluidos oscuros. Xiao Fei intentó gritar del pánico absoluto, pero una fuerza invisible pareció congelar las cuerdas vocales de su garganta. Feng Chu reaccionó de inmediato y empujó a su amigo con violencia hacia un lado para esquivar el letal ataque descendente. El arma de la entidad rasgó la superficie del suelo de concreto, levantando una densa nube de polvo y chispas sobrenaturales. Desde el fondo del pasillo, los jefes corruptos observaban la escena con cobardía, buscando desesperadamente una ruta de escape personal. El supervisor gordo bloqueó la única puerta de salida disponible con un pesado armario de hierro para salvar su propia piel. Al darse cuenta de que habían sido encerrados por sus propios superiores, la desesperación comenzó a quebrar la mente de los sobrevivientes. Una sonrisa fría y desquiciada comenzó a dibujarse lentamente en los labios de Feng Chu en medio del caos. Él ya conocía este patrón de cobardía humana, gracias a sus dolorosos bucles pasados, y no dudaría en usarlo a su favor. Con movimientos ágiles, el joven corrió hacia el supervisor gordo y le propinó una fuerte patada en las piernas. El hombre mayor cayó al suelo gritando de dolor, quedando completamente expuesto ante la visión de la entidad. Feng Chu lo miró fijamente a los ojos sin un ápice de remordimiento ni compasión en su alma. Servirás como el cebo perfecto para retrasar a este monstruo mientras yo descifro las reglas de este dominio. La doctora fantasma se abalanzó sobre el supervisor, emitiendo un chirrido estridente que heló la sangre de todos. Los gritos agonizantes del hombre corrupto resonaron por todo el laberinto de paredes agrietadas e ilusorias. Feng Chu ignoró por completo las brutales escenas de muerte y comenzó a examinar los extraños patrones del entorno. Las paredes del hospital cambiaban de posición constantemente, revelando que estaban atrapados dentro de un laberinto mental espacial. Xiao Fei temblaba incontrolablemente, sosteniéndose de los hombros de su amigo para no perder el equilibrio espiritual. El segundo jefe corrupto intentó huir corriendo en dirección opuesta, pero una densa niebla negra lo atrapó del cuello. Feng Chu caminó directamente hacia la niebla peligrosa, buscando voluntariamente interactuar con la esencia de las anomalías. Al dar el primer paso dentro de la zona corrupta, un dolor infinito y punzante asaltó cada fibra de su cuerpo. Sentía como si miles de agujas invisibles estuvieran perforando sus órganos y quemando sus venas con fuego espectral. Sin embargo, su mente endurecida por incontables muertes pasadas se negó rotundamente a ceder ante la agonía física. Él usó ese mismo tormento insoportable como el combustible necesario para forzar la evolución de su propia alma. La doctora fantasma reapareció frente a él, extendiendo su mano podrida para arrancarle el corazón de un solo golpe. En lugar de esquivar el ataque mortal, Feng Chu avanzó con decisión y atrapó el brazo helado de la entidad. Un choque de energía espiritual masivo se produjo en el punto exacto donde sus manos entraron en contacto directo. Las runas malditas de la doctora comenzaron a transferirse rápidamente a través de la piel de los brazos de Feng Chu. Una intensa llama de color carmesí oscuro brotó repentinamente desde lo más profundo del pecho del joven. Su poder espiritual latente se había encendido por fin, rompiendo las cadenas invisibles que limitaban su cuerpo mortal. El monstruo emitió un alarido de dolor real al sentir la abrasadora y violenta energía que emanaba del humano. Feng Chu estalló en una sonora carcajada maníaca al saborear por primera vez el verdadero poder de la venganza. Ahora comprendía perfectamente que las anomalías podían ser dañadas si se poseía la suficiente voluntad espiritual. El laberinto ilusorio comenzó a colapsar violentamente debido a la masiva perturbación de energía provocada por el despertar. Feng Chu tomó a Xiao Fei del brazo y lo arrastró a través de una de las grietas espaciales recién abiertas. Ambos jóvenes cayeron pesadamente sobre el suelo de un callejón oscuro y frío en el mundo exterior real.
A pesar de haber escapado con vida de ese infierno, Feng Chu sabía perfectamente que esto era solo el comienzo de su cacería. De repente, el teléfono celular de Feng comenzó a vibrar intensamente dentro de su bolsillo, mostrando un mensaje de un remitente completamente desconocido. La pantalla mostraba una transmisión en vivo en tiempo real de su propia casa, donde algo monstruoso aguardaba pacientemente su regreso. El resplandor parpadeante de la pantalla iluminaba el rostro de Feng Chu, mientras la tétrica transmisión en vivo de su propia casa confirmaba que el horror no tenía descanso. Lejos de entrar en pánico, sus ojos carmesí escanearon minuciosamente los patrones de interferencia estática que distorsionaban la imagen digital del monstruo. En ese preciso instante de frialdad extrema, Feng Chu comprendió que toda la estructura de este universo paralelo se alimentaba directamente de los temores subconscientes de los vivos. Sin perder un solo segundo de su tiempo actual, se dio la vuelta rápidamente hacia su fiel amigo Xiao Fei, quien temblaba incontrolablemente en la esquina de la habitación. Feng Chu lo tomó firmemente por los hombros y le explicó que la única forma de sobrevivir en este laberinto maldito era despertar la energía oculta en su propia alma. Xiao Fei balbuceó con desesperación, argumentando que él era simplemente una persona ordinaria, incapaz de enfrentarse a los demonios que gobernaban la ciudad. Una sonrisa macabra y desprovista de piedad se dibujó en los labios de Feng Chu, quien sabía que el dolor extremo era el único catalizador absoluto para el despertar espiritual. De repente, Feng Chu desató un torrente de energía espiritual carmesí que impactó directamente en el pecho de su asustado compañero. Xiao Fei arqueó la espalda violentamente mientras un dolor inimaginable fracturaba cada una de sus barreras mentales y liberaba sus canales ocultos. Visualiza tus peores miedos y destrúyelos desde adentro, rugió Feng Chu, mientras controlaba el flujo de energía con precisión quirúrgica. En el plano mental de Xiao Fei, horribles visiones de sus antiguos jefes corruptos devorando carne humana emergieron desde la oscuridad más profunda. Impulsado por el implacable entrenamiento y la rabia acumulada, Xiao Fei dejó de gritar de dolor y comenzó a rugir con una furia purificadora. Una imponente aura de color dorado brillante envolvió por completo el cuerpo de Xiao Fei, consolidando con éxito su violento despertar como un maestro espiritual de combate. Feng Chu asintió con aprobación silenciosa, apagando su propio poder mientras el entorno recuperaba una relativa y momentánea calma. Sin detenerse a celebrar el éxito de la metamorfosis, Feng Chu desplegó un mapa detallado sobre una mesa medio rota para trazar el asalto definitivo. El objetivo principal era la misteriosa Oficina de Investigación Paranormal, el epicentro oculto donde el gobierno corrupto guardaba los registros de todas las anomalías y bucles temporales. Gracias a sus incontables muertes pasadas, Feng Chu ya poseía una precognición absoluta sobre la ubicación exacta de cada trampa mortal y cada guardia apostado en el recinto. Minutos después, ambos guerreros avanzaron sigilosamente a través de los callejones neblinosos que conducían a la entrada lateral del imponente complejo fortificado. Al llegar al perímetro fortificado, una alarma silenciosa se activó y 3 feroces sabuesos espectrales de 3 ojos saltaron desde las sombras para despedazarlos. «No te detengas, Xiao Fei, la izquierda es tuya», ordenó Feng Chu, prediciendo el ataque exacto 2 segundos antes de que ocurriera. Xiao Fei canalizó su imponente energía dorada en sus puños y asestó un golpe demoledor que pulverizó instantáneamente al primer sabueso en una nube de cenizas. Feng Chu se deslizó elegantemente bajo las fauces del segundo monstruo, trazando un arco perfecto con su daga que cortó limpiamente el núcleo espiritual de la criatura. El tercer sabueso intentó retroceder por puro instinto de supervivencia, pero Feng Chu lo congeló en su lugar usando una poderosa maldición de parálisis temporal. Xiao Fei remató al enemigo paralizado con una patada descendente impregnada de ondas expansivas que barrieron con los restos de la línea defensiva. Con el camino exterior completamente despejado, Feng Chu forzó la pesada puerta blindada de entrada usando un pulso coordinado de su sobrehumano poder espiritual. Los pasillos interiores de la oficina estaban repletos de cámaras de seguridad automatizadas con torretas láser que comenzaron a apuntar de inmediato hacia los intrusos. Usando sus visiones precognitivas del bucle anterior, Feng Chu guió a Xiao Fei a través de una danza milimétrica, esquivando cada ráfaga de plasma sin sufrir un rasguño. Mientras avanzaban a toda velocidad, Xiao Fei destruía sistemáticamente cada torreta del techo arrojando veloces esferas de densa energía dorada. Al llegar al ascensor principal que descendía hacia los laboratorios secretos, las luces del edificio se tornaron de un color púrpura oscuro,
y el aire se volvió asfixiante. Una descomunal entidad abominable, la bestia de la pesadilla, se materializó bloqueando el paso, fusionando decenas de rostros humanos agonizantes en su horroroso cuerpo de sombras. Las almas atrapadas dentro del monstruo comenzaron a susurrar los secretos oscuros y los peores arrepentimientos de Xiao Fei en un intento desesperado por quebrar su voluntad. «Esas ilusiones ya no tienen ningún poder sobre mí», gritó Xiao Fei, expandiendo su cosmos dorado para disipar la niebla mental que intentaba someterlo. Feng Chu aprovechó la distracción para saltar directamente hacia el núcleo de la bestia de la pesadilla, canalizando todo el dolor acumulado de sus miles de muertes en su arma. Con un golpe certero y devastador, hundió la daga espiritual en el centro de la anomalía, provocando que la bestia de la pesadilla emitiera un alarido ensordecedor. La masiva criatura se desintegró en un violento estallido de partículas místicas, purificando por completo el núcleo estructural de la instalación gubernamental. Las puertas del ascensor de máxima seguridad se abrieron suavemente, revelando la entrada directa a la cámara del servidor principal del gobierno. Feng Chu se acercó a la terminal central de control e insertó un dispositivo cuántico para absorber de inmediato todos los datos clasificados de los bucles temporales. Millones de líneas de código y secretos de la creación del universo paralelo se transfirieron directamente al sistema de almacenamiento de Feng Chu, completando su conocimiento divino. Al obtener la clave definitiva para manipular la realidad y borrar el origen de todas las anomalías sobrenaturales, Feng Chu supo que el juego del destino había terminado a su favor. Con un chasquido de sus dedos impregnados de energía cósmica, Feng Chu activó la secuencia de borrado absoluto, eliminando las pesadillas de este mundo para siempre. El bucle infinito del horror se rompió definitivamente, dándoles a Feng Chu y a Xiao Fei la paz eterna y el control absoluto sobre sus gloriosos destinos.